Queridos amigos, con el gusto de estar con ustedes, su servidor Pablo Lennon. Y estamos comentando el Evangelio de este domingo, que es el 7 de agosto, 18, domingo del tiempo ordinario. Y seguimos ahora estudiando un poco más el Evangelio de San Juan. Espero que ya seamos un poco más educados respecto al Evangelio de San Marcos. Y ahora nos toca San Juan. La iglesia lo pone delante de nuestros ojos aquí. Primero, una anécdota que les puede llamar la atención. Estuve pues unos días en mi tierra, allá en Irlanda, y conviviendo con algunos familiares. Y estábamos en una cena muy contentos, pero a un amigo se le pasaron un poco las copas y no sé por qué motivo, a lo mejor viendo a mí que yo soy católico, cristiano, eh, comenzó a acalorarse mucho y decir que la Iglesia Católica era terrible y que había matado a todos los indígenas de América Latina. Y hasta ahí le dije, bueno, tranquilo, vamos a ver un poco más la historia, ¿no? La historia. Eh, y es lo que los escritores españoles y los católicos hemos llamado la leyenda negra, donde pues los ingleses y el protestantismo quiso aferrarse a la conquista para criticar mucho a la Iglesia Católica por la crueldad de los soldados, por las matanzas que se hicieron en la conquista y otros abusos. Pero no todo es color negro. Y inmediatamente me saltó a la mente lo que debe de saltar a la mente de todos los católicos, el nombre de Fray Bartolomé de las Casas. Fue el fraile dominico español que después de haberse unido a la conquista, se dio cuenta de la brutalidad y la crueldad de los conquistadores y quiso, de hecho se acercó a las autoridades españolas para que trataran con más humanidad a, a los pueblos indígenas. Y él escribió su libro muy famoso, no me acuerdo bien ahora de su nombre, pero fue un libro que criticó mucho la conquista, em, ¿verdad? Y creo que se llama no sé qué, como la historia de la destrucción de las Indias, en el español antiguo. Entonces, la historia de la destrucción de las Indias, que él pensó que estaban destruyendo a las tribus que se llamaban de aquel entonces de las Indias, porque Cristóbal Colón creyó que había llegado a la India y por eso llamó a indios a todos los indígenas de América Central que él encontró en sus conquistas. Eran indígenas, eran americanos. Entonces, Fray Bartolomé fue el que pues defendió al pueblo, a nuestro pueblo, a Guatemala. Muy importante eso entonces. eh, y entonces tenemos que saber también defender nuestra religión. Y otra cosa que voy a resaltar ahora que nos distingue de los hermanos separados, de los hermanos evangélicos, es que la Iglesia Católica pone mucho acento en los sacramentos. ¿Qué significa un sacramento? Porque luego son palabras muy difíciles. 7 sacramentos. Bueno, en griego se llaman, por algún motivo, se llaman mysterion, que son como ritos espirituales, perdón, ritos religiosos que usaban los pueblos para acercarse a Dios, para reparar, para pedir, para dar gracias, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo tenemos los católicos y los llamamos sacramentos. Y es algo que en las iglesias protestantes están muy reducidos porque ellos al rechazar muchas cosas de la iglesia católica se quedaron con la pura Biblia, ¿verdad? La pura palabra.
Y nosotros, nosotros somos más variados y por un tiempo quizás descuidamos la Sagrada Escritura porque en la Iglesia Católica mucho se basa en la fe, en el credo que rezamos todos los domingos. Es por eso, eso es de hace 2000 años, señores, 1500 años, el credo. Siempre los cristianos querían proclamar su fe, ¿verdad? Y luego los sacramentos, que son esos momentos de encontrarse con Dios a través de cosas materiales. Estos son sacramentos. Y esto es lo que narra Juan. Entonces, una pequeña introducción breve al Evangelio de Juan. Juan no dice milagros, no se hablan de milagros. En Juan se habla de signos. Entonces son signos. Por ejemplo, aquí tenemos, creo que es una multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes, viene la gente corriendo detrás de Jesús y Maestro, ¿dónde has estado? Y mucho interés en Jesús. Y Jesús dice, no, la gente quiere ponerse muy espiritual. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús dice, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Yo, otra vez Jesús es discreto. Ya. ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres, etcétera, etcétera. Y ustedes me siguen porque han visto milagros, dice Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El sacramento. Es otra manera. Juan, no estoy seguro. Ustedes que me contradigan, que me iluminen, que estudian, qué tanto habla Juan de la última cena, de la creación de la Eucaristía. Estúdiemelo. Pero aquí está, aquí es la manera de Juan de hablar de la última cena. Aquí es la manera de Juan de hablar de la creación de la Eucaristía. Y lo que dice, y no se olviden, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Que si el pan y el vino y todo esto, hermanos y amigos, es Jesús. Cuando recibimos el pan y el vino, recibimos la persona de Jesús. Es la persona viva de Jesús. Eso nos debe de impactar mucho. Es un sacramento que nosotros llamamos Eucaristía, acción de gracias, pero es encuentro personal con Jesús, con la persona de Jesús.